Eh, lo mismo ocurre en el plano ético, con el tema de los valores, digamos. Que muchas veces se pregunta, bueno, ¿y qué piensa usted de esto? Como si la persona fuera a contestar, mire, yo soy un ladrón, que no me importa nada la ley, nadie va a decir una cosa así. Todos son bellísimas personas, de eso no me cabe duda. ¿No? Aunque en la práctica no lo sean. Entonces, la comprensión, yo diría así como genérico, respondiendo genéricamente a tu pregunta, la comprensión tiene que nacer de la experiencia real. Y en ese sentido, yo creo que la oralidad continúa siendo lo más real que tenemos nosotros de lo real. No por acaso, en varios idiomas se habla del lenguaje nuestro como el lenguaje materno, ¿no? El Muttersprache se dice en alemán. O sea, hablamos como habla nuestra madre. ¿Qué significa eso? El lenguaje que nos sale desde el fondo, el lenguaje real con el que vemos las cosas, no es el de los medios de comunicación, ¿no? Sino que es el lenguaje de nuestra experiencia. Y yo creo que en ese sentido lo que hace mucha falta, como dirían los fenomenólogos, a los letrados, es confiar en la intuición. Como decía Husserl, para él el núcleo de la conciencia es la intuición. Entonces, si uno tiene la intuición de que algo es como es, más allá que se equivoque, porque todos nos podemos equivocar y alguien nos puede corregir, pero si partimos de la intuición, no es algo que se maneje a voluntad con las palabras. Entonces, yo creo que lo que nos ocurre es que manejamos las palabras como si fuesen neutras y no toman en cuenta la experiencia de la que somos parte. Gracias. ¿Quién más? Estamos con el proceso. Ya. Yo quería preguntar si usted considera que existe una continuidad o un quiebre o evolución de lo barroco, y si desde esto último, si existe este quiebre o evolución de lo barroco, si hay algún suceso o autor o momento histórico o social que hace este quiebre y pasamos a esta otra como otra etapa o evolución. Eso es principalmente referido a lo que usted habló del barroco. Bueno, yo creo que lo que ha cambiado radicalmente, y se trata todavía de un proceso en curso que no ha terminado, pero hacia allá vamos, es la aparición ya no de la galaxia Gutenberg, sino de la galaxia de Internet. Porque lo que nos ha introducido la comunicación electrónica es lo siguiente. Por un lado, nos unifica imagen y palabra. O sea, ahora vemos y escuchamos directamente una cosa que antes no. Y
obviamente a distancia, a toda la distancia del cable. Y la novedad de esto también, desde el punto de vista electrónico, es lo que un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, ha llamado la modernidad líquida. O sea, que nosotros tenemos una gran... la realidad se nos licúa desde el punto de vista de la velocidad con la cual nosotros podemos definir las cosas y adecuar las cosas. Entonces, eso ciertamente es nuevo, porque el texto requiere meditación, requiere, como todos nosotros que hemos tenido que escribir textos, escribir es un trabajo tedioso, ¿no es cierto? Que exige tiempo. Y lo que nos ofrece el Internet y la comunicación virtual es eliminar ese tiempo. O sea, transformar, por ejemplo, una clase habitual en un foro de Internet. O sea, por un lado, por suerte, ¿no es cierto? Cuando vino la pandemia y no podíamos salir de la casa, teníamos al menos la Internet para comunicarnos. Supuestamente en tiempo real. Y entonces yo les invito a meditar sobre ese supuestamente. Si acaso es el tiempo real el de una comunicación virtual o el tiempo real exige comunicación no solo verbal, sea oral o escrita, sino que exige también comunicación personal, en que la persona que se nos aparece delante la podemos tocar, tiene olores, o sea, está ahí. Nada de eso lo podemos hacer de manera virtual. La persona virtual no sabemos cómo huele, ni sabemos los detalles de su movimiento y de su presencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay ahora una novedad enorme para el barroco, que es combinar oralidad, escritura y audiovisual. De tal manera de hacer una síntesis que hasta el momento en la historia de la humanidad no se había dado. La pregunta mía es, usted mencionó como esta dicotomía entre la tradición hispanoamericana y la modernidad, por decirlo así, la ilustración en Francia, pero también en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que Estados Unidos logró insertarse en esta como lo europeo, por decirlo así, lo occidental propiamente, más propiamente tal, y América no, el resto de América no? Si es por España, ¿qué aspectos de España en América impiden que hayamos tomado el mismo rumbo que Estados Unidos? Bueno, es bien complicada la pregunta porque tiene otra vez muchas facetas. En primer lugar,
En el caso norteamericano, es evidente que hay una colonización fuerte de Europa, de Irlanda, de Inglaterra, que modifica o genera las grandes experiencias culturales primeras norteamericanas. Por ejemplo, el tema ahí de los cuáqueros, en fin, de los disidentes y particularmente de los que querían reformarse y no podían hacerlo enteramente en Europa. Parte de las universidades antiguas norteamericanas tienen que ver con esa transformación. Por ejemplo, Harvard es una herencia de una tradición intelectual europea, pero que a la vez quiere reformarse. Entonces, en Estados Unidos se dio mucho esto de recepción de Europa, pero a la vez transformación de lo europeo en algo propio. Por lo menos en Estados Unidos del Este. El Far West y qué sé yo es otra cosa, pero por lo menos en el Este. O sea, me refiero a Massachusetts, a Vermont, a Delaware, a Virginia, Filadelfia. Todo eso está fuertemente vinculado a Europa, pero en una categoría independiente. O sea, no eran súbditos de la reina o del rey desde el punto de vista religioso. Entonces se impone en Estados Unidos más que nada una ética, más que una religión, una ética que podríamos llamarla, qué sé yo, utilitarista, o hoy día la llamaríamos consensualista, que no se dio en lo otro. Bueno, nada de eso tenemos en América Hispana, porque nosotros teníamos primero el papel rector de la Escuela de Salamanca en todos los asuntos reales y en todos los asuntos jurídicos y económicos. Ustedes saben que gran parte de lo que hoy día conocemos como neoliberalismo en Estados Unidos son inventos españoles de la Escuela de Salamanca. Pero en fin, teníamos una cierta homogeneidad desde el punto de vista cultural, pero con una gran diferencia, y eso tal vez marque geopolíticamente a América Latina a diferencia de Europa. Y es que América Latina quedó partida en dos, que era Hispanoamérica y Lusoamérica. Y hasta el día de hoy, recién con el Mercosur, el primer tratado que intenta integrar lo lusoamericano de lo iberoamericano. Y no lo ha logrado mucho. Pero para que vean ustedes que es bastante reciente.
Si tú tienes la mitad de un continente separado de la otra mitad, eso en Estados Unidos hubiese sido guerra de secesión. Acá no lo fue. Nunca fue. Y ahí habría que discutir las razones. En parte creo yo que tiene que ver el Imperio Británico, que trató de mantener el equilibrio de las dos potencias. Pero yo estoy seguro que si Lusoamérica y Hispanoamérica se hubieran integrado antes, hubiese sido el barroco menos español y más universal. Eso. Ahora, después, con el tiempo, Europa se extendió por toda América, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos están las mayores comunidades judías, las mayores comunidades alemanas, yugoslavas, en fin, de todas las italianas, de todas las nacionalidades, incluidos los pueblos asiáticos. O sea, los chinos y ahora todos los pueblos latinos, digamos, mexicanos, cubanos, centroamericanos. Entonces, en Estados Unidos se ha formado probablemente tal, lo que ellos llaman la melting pot, o sea, el mestizaje. Pero un mestizaje, digamos, que no es homogéneo, sino que bastante heterogéneo. Tenemos tiempo para una pregunta más, que la voy a hacer acá. Es bastante breve. Quizás sean dos preguntas en una. La primera tiene que ver con pensadores chilenos que hayan pensado Chile. Pienso inmediatamente en otro sociólogo que es Hernán Godoy, sobre la pregunta sobre la identidad nacional. Entonces, ¿usted consideraría autores dignos de leer que se hayan hecho esa pregunta? Y la segunda es, mencionó 3 obras del barroco. Mencionó el Quijote, mencionó el Criticón, mencionó el Gran Teatro del Mundo. ¿Hay alguna obra chilena que merezca ser leída en esa línea? Bueno, ¿qué fue lo que la primera? Pensadores chilenos. Los pensadores. Bueno, pensadores chilenos, muchos no hay que hayan visto el conjunto, pero ciertamente está Jaime Izaguirre, aunque muy marcado por Ramiro de Maeztu. Está Alberto Edwards, aunque muy marcado por Spengler y por Sea, o sea, por Tales. Está Gonzalo Vial, que intenta ser más ecuánime. Yo ya mencioné a Mario Góngora, sin duda, pero el resto de los pensadores, desde mi punto de vista, son o bien católicos, yo les mencionaba a Joaquín Larraín Gandarilla, está en parte, no tanto el padre Hurtado como sí los que están detrás del padre Hurtado, ¿no? Vive, claro, Fernando Vive.
Eh, y del resto de América Latina, o sea, de Chile, no, porque están los literatos, probablemente tal. Ahora, en la literatura hay un modo de pensar que es muy criollo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen La altura de Machu Picchu de Pablo Neruda, eso es claramente un texto latinoamericano, o sea, no hay nada parecido en la India o en China. Eh, y bueno, y de manera más escolástica está el padre Osvaldo Lira también. Pero yo diría que nos ha faltado tener figura del talante de don Joaquín Larraín o, eh, o de Jaime Izaguirre. Perfecto. Entonces con eso terminamos. Último aplauso para el... No, claro.